Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Estamos deteniéndonos en los días posteriores a la Pascua y vamos a leer desde el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hago un paréntesis. Este es el primer encuentro que Jesús tiene con todos los discípulos en el aposento alto en el día de la resurrección. Continuamos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Luego Jesús los llevó afuera de la ciudad hasta Betania, y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Quise leer todo el párrafo hasta el final del Evangelio, aunque voy a tratar solamente una parte y en los domingos siguientes alguna otra parte de este capítulo, porque es un relato muy importante este. ¿Por qué? Porque fíjense que es una síntesis de 40 días la que hace Lucas. Él sintetiza en este capítulo, desde donde nosotros leímos hasta el final, sintetiza lo que pasó en 40 días. Por supuesto que él tiene ya en mente que va a escribir el segundo libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde va a desarrollar todo esto. Pero él comienza el capítulo contando dos hechos: las mujeres que van al sepulcro y los discípulos de Emaús. Con eso deja ya en claro el asunto de la resurrección. Luego se centra en lo que Jesús habló esa noche. Y en lo que Jesús habla hace una síntesis de la enseñanza de Jesús. Es decir, Jesús sintéticamente, eso lo habló durante 40 días, pero sintéticamente él pone allí los tres grandes temas que Jesús plantea a los discípulos en ese momento. Y después culmina con la ascensión. Pero antes les ha hablado de las profecías de su muerte y resurrección, les ha hablado de la promesa del Espíritu Santo y les ha hablado de la misión de la Iglesia, lo que quiere decir que le habló del panorama completo. Esta apretada síntesis que hace Lucas, que cubre 40 días del Señor resucitado, resume entonces los temas más importantes de lo que Jesús dijo en esos 40 días. Después va a aclarar algunas cosas en el libro de los Hechos. Pero para comprender este pasaje, necesitamos conocer primero y antes que nada el estado de ánimo de los discípulos y el clima que había entre la resurrección y este encuentro con Jesús. Entender un poco qué es lo que estaba pasando. Jesús muere en la cruz. Hace poco, con motivo de Semana Santa,
vino un periodista y me dice, no podríamos hacer un periodista de la televisión, dice, yo iría a su casa con las cámaras, no podríamos hablar algo de la Pascua. Y le digo, sí, cómo no. Entonces se sentó conmigo y me dice, este programa va a salir el sábado, para que yo supiera en qué momento se iba a insertar eso. El sábado dice, es víspera de la Pascua. Y yo lo miré y le dije, sí, digo, es el día más negro de la Semana Santa. Y se quedó mirándome, ¿no? Y me dice, ¿por qué dice eso? Y tuve que explicarle por qué ese día era el más negro. Cuando Jesús muere, se acabó para los discípulos la última esperanza que tenían, la última, que Él bajara de la cruz, y no bajó. Y en el momento que a Jesús los sepultan, caen en un pozo de dolor, de frustración, de temor también, de incredulidad. Esas cosas están allí presentes. ¿Por qué? Porque ese día es el día de la desesperanza. El mundo no tenía esperanza ese día. No había esperanza en ese momento. Porque el Hijo de Dios había muerto y estaba sepultado, y todas las promesas para ellos se habían frustrado totalmente. El sábado fue un día trágico. Y en ese día trágico es cuando elabora Pedro su amargura, Tomás su incredulidad, los caminantes a Emaús la tristeza y María Magdalena su desconsuelo. Todos fueron elaborando eso. Como vimos en uno de los domingos pasados, cada uno lo vivió desde su personalidad, pero todos vivieron este momento de frustración. Y el sábado se sentían con angustia, con miedo, porque estaban en Jerusalén y se habían matado al maestro, algo podía pasar con los discípulos, y con el peso de una derrota que ellos sentían definitiva. Se habían muerto los sueños. El que sondeaba los corazones, como lo hacía Jesús, no estaba más. El que daba luz a los ciegos, el que levantaba a los muertos, aquel que derrotaba la muerte en una forma terminante, como lo demostró frente a la tumba de Lázaro, el que transformaba el agua en el vino de la alegría, no estaba ya más con ellos, no estaba. Y entonces el mensaje de paz y de esperanza se había diluido. ¿Qué clima había en el aposento alto? Una frase solamente que dice uno de ellos nos puede ilustrar el clima. Le dice, tranquen la puerta. ¿Por qué? Porque dice, estaba la puerta trancada por miedo de los judíos. Uno piensa que si ellos querían hacer algo, la tranca esa no servía de nada. Pero la trancaron igual, porque era la expresión del miedo que tenían, de la sensación que tenían en ese momento. Quiere decir que ellos no tienen realmente en ese momento más que desesperanza. Jesús se presenta ante ellos luego que ellos han recibido la noticia de la resurrección por María Magdalena, por los discípulos de Emaús. Llega Jesús y se presenta delante de ellos. Y acá aparecen diferentes reacciones de todo el grupo. La primera reacción, a pesar de lo que han escuchado, fue una reacción supersticiosa. La reacción supersticiosa. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Es decir, ellos pensaban que estaban frente a un fantasma. Esta es la realidad, un fantasma. Ellos creían que estaban viendo un fantasma. Entonces se atemorizaron, espantados, dice. Usted vio lo que es la palabra espantar en español. Está espantado, pero espantar es también sacar a alguien del medio. Ese es el sentimiento que tenían. ¿Dónde me puedo ir en este momento? ¿Cómo me puedo escapar? Porque estamos en el aposento cerrado y entró un fantasma acá, el fantasma de Jesús. Sienten terror, sienten una amenaza y sienten las ganas de irse. Le pasa lo mismo que cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijeron los discípulos? Es un fantasma, dijeron. Es un fantasma. Jesús le dijo,
¿por qué están turbados en ese momento y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué metieron la superstición en el lugar de la fe? Cuando la fe no funciona, aparece la superstición. Cuando la fe no es sólida, aparece la superstición. Siempre pasa así. Hay cristianos que por ignorancia de su fe son cristianos supersticiosos. Le pasó a ellos. ¿Cómo nos va a pasar a nosotros? Que empezamos con las supersticiones. Jesús los frenó y le dijo, ¿por qué están turbados? ¿Por qué se sienten mal? ¿Por qué vienen al corazón de ustedes estos pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad? Después le voy a explicar por qué. Porque nunca leyeron y entendieron lo que Jesús decía. Y entonces para ellos lo que estaba sucediendo era algo totalmente anormal, cuando Jesús le había dicho muchas veces, al tercer día vaya a resucitar. Entonces Jesús comienza a atacar eso, y lo ataca no solamente la superstición diciendo no tengan temor, ¿por qué van a tener miedo? ¿Por qué tienen ese pensamiento? Sino que ataca otra cosa que había influenciado el pensamiento de toda la época. Los griegos pensaban que el alma del hombre desencarnaba, que el alma quería separarse del cuerpo. Platón dicen que son como dos caballos, uno blanco y uno negro, y el negro tira hacia abajo y el blanco tira hacia arriba. Y que el alma realmente se sentía feliz cuando se desprendía finalmente del cuerpo. Bueno, este pensamiento se había metido en la cabeza de muchos. Y entonces, cuando vieron, sí, es el alma de Jesús lo que está acá, por eso no hay que tener temor, es el alma lo que está. Ya está separada del cuerpo, ya se liberó. Lo que sepultamos era el cuerpo y el alma está liberada. Y Jesús entonces le dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Es decir, le está diciendo, este cuerpo tiene consistencia. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene ni carne ni huesos como veis que yo tengo. Es decir, no pasó ni lo que piensan los supersticiosos, ni lo que les enseñan los griegos, pasó algo diferente, pasó algo distinto. Acá estoy yo con mi cuerpo, y un cuerpo sólido que ustedes pueden palparlo, ustedes pueden tocarlo. Tengo carne, huesos y soy tangible. El hecho de que Jesús dijera que lo toquen es justamente para romper este concepto, el concepto de que están frente a un alma simplemente, superstición que muchos siguen teniendo hasta el día de hoy, lamentablemente. Creen que está frente a una persona desencarnada. Yo conversaba con una mujer, estaba en Estados Unidos, pero estaba conversando con una mujer de Colombia, de la parte del norte de Colombia. Quien ha leído 100 años de soledad, García Márquez, sabe que hay una cantidad de fantasías que él las coloca todas en esa novela, y alguno de los colombianos dijo, no, se quedó corto, se fantasea mucho más que eso. Y entonces esta mujer, que era una mujer que no tenía fe, pero vino a hablar conmigo acerca de esto, dice, yo vengo porque falleció mi esposo. Ah, digo, sí, falleció su esposo. ¿Cuánto hace que falleció? Todos tiempos. Dice, tanto tiempo, no me acuerdo, hacía como 6, 7 meses. Dice, usted sabe, todavía todas las noches viene a visitarme, dice, está en pie de la cama y converso yo con él, ¿no? Y esta mujer vivía pensando que el esposo volvía y conversaba con ella, ¿no? Volvía y conversaba con ella. Es muy típico de ciertas, esto no son todos los colombianos, por favor. Hay gente así en todas partes, pero esa parte donde tiene una influencia afro más importante, ¿no? Muchas veces hay gente que cree estas cosas. Los discípulos tal vez estaban influenciados por los griegos, y él les dice, no, miren, acá está mi cuerpo. La resurrección es total, es completa.
Lo que Jesús está subrayando en ese momento es que Él es exactamente igual a antes, pero diferente. Diferente en otro sentido, después tal vez podemos ver un poco eso. Y la prueba final dice que ellos estaban con ese gozo de, sí, lo veo, pero no lo puedo creer. No, eso que a veces nosotros decimos cuando hablamos con alguien, no puede ser, no puede ser que me encuentre con usted, estaba pensando ayer en usted. Siempre la gente dice eso, ¿no? Ayer pensaba en usted. Entonces, esa forma es lo que tuvieron ellos. Y dice, como todavía de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Esta es la prueba terminante de que la resurrección de Cristo es una resurrección corporal, es una vuelta a la vida, con el cuerpo glorificado de parte de Dios. Ahora, esto lo único que hace es convencerlos, nada más que eso. Pero ellos necesitan algo más que el convencimiento, necesitan algo más. Ellos están en un estado de tristeza que primero fue porque Jesús no estaba y ahora porque Él está y todos nosotros no creímos. Y entonces lo primero que Jesús hace es devolverles a ellos la alegría. Tienen que recobrar ustedes la alegría que teníamos todos cuando salíamos al campo y estábamos juntos. Hay que recobrarla en este momento. Usted no puede hacer nada con personas que no tienen esa alegría dentro de su vida, esa alegría especial. Hay una alegría que produce euforia. Los griegos tienen una palabra especial para esto, la euforia. Cuando allí se hacían las fiestas dionisíacas, había gritos y gestos y gente, y la gente se desbocaba, ¿no?, detrás de esto. Esas euforias que a veces se busca incluso dentro del cristianismo como manifestación del Espíritu, no son manifestaciones del Espíritu, son manifestaciones de la carne justamente. Lo que Jesús quiere no es que ellos se pongan eufóricos a gritar y a cantar. Lo que Jesús quiere es que ellos vivan interiormente un gozo que desborde todos los días. Jesús los lleva a otro tipo de alegría y por eso hay una palabra en griego que se usa para la euforia de las fiestas de Dionisio y otra palabra para hablar de la alegría calma y profunda. Calma y profunda. Y eso es lo que se usa aquí. Jesús le trata de hablar a ellos para que entiendan que tienen que tener ese gozo interior que se traduzca en una alegría que se manifieste en las obras y en la vida y en lo que nosotros somos. La paz interior, la dicha de saber que Dios perdona nuestros pecados, de saber esto, que Cristo pagó por nosotros, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Para los pecadores que tendrían que sufrir el castigo, para nosotros pecadores que tendríamos que sufrir el castigo, Cristo pagó en la cruz eso, para que nosotros no fuéramos condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si el sentenciado a muerte es indultado, ¿qué es lo que siente? Piense usted, esa persona que está en el corredor de la muerte en los Estados Unidos, cuando le llega el indulto, ¿qué es lo que siente? ¿Se imagina usted qué es lo que siente? Cuando recibe el indulto, allí aparece la alegría.
Nosotros hemos sido indultados por Dios para la eternidad. Y lo que Cristo trata de marcarles es eso, que ellos tienen que vivir la paz de saber que sus pecados han sido perdonados por Cristo en la cruz. Que esa frase que Jesús decía cuando se acercaba a la persona, tus pecados te son perdonados, la había dicho sobre todos ellos también. Y cuando Él pagó en la cruz por nuestros pecados y nosotros pusimos nuestra fe en Él, allí se produjo algo. Y es que fuimos indultados por Dios. Y ese indulto que Dios nos ha dado no tiene que causar en nosotros tristeza, sino alegría. Y lo que trató el Señor de hacer ese día fue justamente subrayar eso. Porque alguien que no tiene paz interior no puede bendecir a nadie. Un cristiano que no tiene paz interior no puede bendecir a nadie. Lo fundamental es eso. Un viejo himno que para mí tiene algunas resonancias muy especiales, pero muy especiales. Tenía un coro, un estribillo que decía: oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. La paz de Jesús tiene que inundar nuestra vida. Y esa paz interior se tiene que manifestar hacia afuera. Y esa manifestación tiene que ser una manifestación del gozo hacia afuera, que es la alegría. La alegría en todo lo que hacemos. Pero no solamente por la paz interior, sino por la esperanza que tenemos, esperanza eterna. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé que tengo que dejar el cuerpo y sé hacia dónde voy. Esta es la esperanza cristiana y esto es lo que tiene que darnos alegría. Que estamos transitando y que nos vamos desgastando y que notamos el desgaste, pero podemos hablar con tranquilidad de esto porque sabemos que hay un momento que es un momento no agradable que nos espera, en que pasaremos para estar con el Señor. Y en ese momento, se acabarán todas las cosas que tenemos que sufrir aquí abajo y estaremos con Él para siempre. Y allí nos reuniremos con nuestros seres queridos. Esta esperanza es lo que tiene que ayudarnos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. El otro día fui a hacer un trámite y me preguntó la persona por qué hacía el trámite. Y le dije, muy sencillo, porque tengo 73 años y entonces es necesario que este trámite lo haga, porque usted sabe que después de cierta edad uno tiene que estar preparado para todo. Y dice, no, pero usted está bien, sí, estoy bien, mañana cruzo y me atropello un colectivo y dejé de estar bien para siempre. Es decir, algunos creen que tienen la vida asegurada. Nadie tiene la vida asegurada. Nadie tiene la vida asegurada. Y el empleado ese no podía entender por qué el asunto ese. Dice, pero usted está bien, sí, estoy bien, pero no tiene nada, ¿no? No tengo nada. Como diciendo, este tiene que tener una enfermedad terminal. No, simplemente que estoy pensando que alguna vez no voy a estar. Pero ese día yo voy a estar presente en el Señor. Como decía Moody, no digan, cuando yo muera, no digan, se murió. Porque yo voy a estar más vivo que nunca. Esta es la esperanza cristiana. Esta es la esperanza. El Señor los va a llamar a ellos a una gran tarea. No solo tienen que creer, tienen que tener la paz y la alegría de la fe. Porque si no se tiene esto, es imposible darle a nadie nada. Y esto es lo que tiene que estar en nuestros corazones. La historia de la venida del Señor en el Nuevo Testamento está ligada siempre a la alegría.
Cuando el ángel Gabriel hace el primer anuncio a Zacarías, ¿se acuerdan? El padre de Juan el Bautista, el primer anuncio y con lo que se abre el Nuevo Testamento es con el ángel Gabriel hablándole a Zacarías. Y le dice que va a tener un hijo, un hombre viejo, su mujer vieja, y se van a tener un hijo y llamará su nombre Juan. Y dice, y tendrás gozo y alegría. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Fíjense, tendrás gozo y alegría. El primer mensaje que se da, ya se está mencionando que la obra de Dios venía para traer alegría a los hombres. Muy importante el mensaje, porque comienza diciéndole, Zacarías, no temas, esto es lo que Dios va a hacer, y vas a tener gozo y alegría. Porque cuando Dios hace algo para nosotros, nos tiene que dar gozo y alegría a eso. Gozo y alegría. Tendrás gozo y alegría. Ese gozo y esa alegría es el deseo de Dios para todos los hombres, que nos gocemos y nos alegremos en Él, en Él. Los primeros cristianos aprendieron del Señor la alegría. Se las enseñó el Señor cuando resucitó y le dijo a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? No es el momento de estar llorando. Se acerca a los del camino a Maús y le dice, ¿y por qué están tristes? No es el momento ese. Hay cristianos que no entienden eso. Sí, tenemos que pasar por un momento de tristeza, por supuesto, pero por encima de eso que es momentáneo, tiene que estar el gozo del Señor permanente. El gozo del Señor. Cuando se reunieron los primeros cristianos, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan por las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos eran los primeros cristianos, tenían alegría. Un día Pablo llega a la ciudad de Listra, está con Bernabé, es el primer viaje, va con Bernabé. Y claro, lo primero que hace es que levanta un tullido, ¿no? Hace un milagro de sanidad. Y la gente se asombra. Y Bernabé era un hombre callado. Y Pablo era el predicador, el que iba adelante. Entonces la gente miró y dijo, muy sencillo, este que está callado es Júpiter. Y el que habla es Mercurio, que era el que comunicaba en la mitología, comunicaba el mensaje de Júpiter. Entonces dice, lo tenemos al... Entonces, claro, el sacerdote de Júpiter vino para traerle una ofrenda, lo tenían a Júpiter allí. Y Pablo los para a todos, ¿no? Los para poner las cosas en su lugar, para explicarles eso. Y le dice que Dios desde tiempo pasado llenó de sustento y alegría nuestros corazones. Es decir, llenó de sustento y alegría nuestros corazones. Hermano, esto es lo que está diciendo, el apóstol se lo está diciendo a esa gente que lo estaba queriendo adorar. Y le dice, no, Señor, no soy ni Júpiter ni Mercurio. Soy un hombre como ustedes, pero hay un Dios que llenó desde tiempos antiguos con sustento y alegría nuestros corazones, y por eso estamos acá. Qué mensaje de alegría, ¿no? Cuando Judas termina su carta, es una carta tremenda, es una carta cortita, la carta de no Judas el traidor, sino el otro. Tiene una carta cortita en la Biblia, muy cortita. Es una carta que habla de los que se desvían de la fe y les pega, pero en una forma tremenda, tremenda. Es corta, pero es como una bomba. Cada vez que uno la lee siente que la bomba explota, ¿no? Por todo lo que esa carta dice. Y cuando llega al final, hablando de los peligros que hay, él dice, al que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea imperio, majestad, potencia por los siglos de los siglos. Está diciendo que
que Dios nos quiere llevar a su presencia con gran alegría. El Señor dijo en el aposento alto a los discípulos: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie les va a quitar el gozo de la resurrección. Lo que el Señor Jesucristo les trae a ellos es el gozo de la presencia de Dios con ellos y en su vida. Tal vez en este momento todos tengamos una cantidad de preguntas que quiero anticiparme para hacerme en este momento. Nos estamos preguntando por qué estamos tan mal como país. ¿Por qué tanta miseria, tanta hambre, tanto sufrimiento? ¿Por qué tenemos que estar en un vía crucis permanente los argentinos? Y hablemos de nosotros, ¿Por qué? ¿Qué me dice el Señor a mí esta mañana? Me dice: María Magdalena, ¿por qué lloras? No llores más. ¿Por qué están tristes en el camino a vos? ¿Por qué están turbados en el cenáculo? La falta de su presencia trae tristeza. La falta de su presencia trae tristeza. La presencia trae gozo. Gozo. Dice, no dejamos de ver lo que pasa porque estamos metidos aquí. No dejamos de ver lo que pasa. Es la circunstancia que nos toca. Todos sentimos la amargura de la circunstancia, pero eso no nos quita el gozo del Señor. Y esto es lo importante en este momento. Que lo que pasa a nuestro alrededor, que es tremendo, tremendo, no nos quite el gozo de la presencia del Señor en nuestra vida. Entonces, como Jesús, miro Jerusalén y lloro. Pero en el fondo de mi corazón tengo el gozo de la presencia del Señor en nosotros. Si queremos salir del Vía Crucis, tenemos que aprender como cristianos a vivir la dualidad del cristiano, que tiene que vivir en este mundo de abajo y que no tiene que ser la fe algo que me saque de la realidad. Tengo que vivir en esa realidad. Pero esa realidad no tiene que saquearme espiritualmente y quitarme el gozo. Y yo tengo que tener el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque van a pasar muchas cosas y las cosas que pasan son terribles. Hemos visto esta semana un asesinato en directo por televisión, repetido varias veces, donde usted no entiende nada, cómo una persona puede matar y después bajarse, mirar, dar una vuelta y seguir. Usted no entiende. Y usted dice, esto es salvajismo. Sí, señores, estamos volviendo a la jungla. Estamos volviendo al salvajismo. La violencia que hemos visto esta semana nos habla de que somos salvajes. Esta es la realidad, no nos engañemos, estamos viviendo eso. Esta mañana enciendo la radio, venía con Felipe acá y estaba enciendo la radio para ver la hora, a ver qué hora era, y me agarra el aviso, el noticiero de las 9 de la mañana. Dice, hoy se juega el partido de tal equipo y tal equipo, dice, y están todos muy preocupados porque el jugador fulano de tal está amenazado de muerte. Yo dije, ¿qué? ¿Amenazado de muerte? Sí, porque era del partido, del equipo A, y se pasó al equipo B. Y entonces es traidor. Y no solamente es traidor, sino que lo sentenciaron a muerte. Lo sentenciaron a muerte. Entonces dice que estaban muy preocupados todos, y si allá hay jugadores viejos que están hablando para calmar los ánimos, porque no saben qué es lo que puede pasar hoy. Escúcheme, ¿esto es un deporte o qué es? ¿Somos salvajes? Sí, señores, somos salvajes. El salvajismo va creciendo.
Yo como Jesús frente a Jerusalén lloro frente a mi patria. Lloro. Pero nadie me quita el gozo de que el Señor está conmigo. Nadie me quita ese gozo. Nadie podrá quitarme la paz y la esperanza que tengo en Cristo Jesús. Yo acepté algo el día que llegué a Cristo. Acepté que Jesús llevara la cruz por mí. La cruz de la muerte y de la desolación la llevó Jesús por mí ese día. Él hizo el Vía Crucis. Él hizo el Vía Crucis. Yo no voy a hacer el Vía Crucis. Voy a vivir en medio del dolor, pero teniendo la paz de Jesús en mi corazón y la esperanza de Cristo. Porque lo que Cristo quiere de mí y quiere de ti esta mañana es que vivamos la alegría de la fe. Que el pesimismo no llegue hasta nosotros y nos invada. Que no nos inunde el pesimismo. Ni tampoco que en nuestra mente llegue un momento que apruebe lo que no tiene que aprobar. Tengo que mantenerme firme, mirar hacia arriba y gozarme en el Señor, sabiendo que la paz que Jesús me da en medio de la tormenta es una paz que viene de arriba, y es la paz que como cristiano necesito tener todos los días para hacer la obra de Dios, y que la esperanza que Jesucristo me da es una esperanza para toda la eternidad. Y puede ser que todos los planes de abajo fracasen, pero el plan supremo de la eternidad no fracasa nunca. Y cuando llegue el momento final, entonces voy a comprobar lo importante que era la última estrofa de Cuán grande es Él. ¿Se acuerda usted? Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Esa es la esperanza que tenemos. Y en esa esperanza nuestro corazón se ensancha en la alegría. Nos ponemos de pie. Señor, gracias por esta mañana que estamos aquí viviendo la paz de la presencia tuya. Es como si estuviéramos viviendo el clima del aposento alto. Como si de pronto, en medio de todo el dolor que nos rodea, Jesús se acerca para decir, ¿por qué tienen miedo? Y quisiéramos, Señor, que esta palabra tuya, los discípulos, pueda servirnos a todos nosotros esta mañana para poder seguir haciendo la obra tuya, con alegría y con sencillez de corazón. Aun cuando la tormenta arrecie, sabemos que tenemos que aprender a caminar sobre las aguas. Y Señor, te miramos a ti y seguimos adelante. Gracias, Señor, por la paz que nos das. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias porque esta mañana podemos gozarnos en Él. Gracias porque podemos seguir viendo que la tormenta alrededor nuestro arrecia y sin embargo nosotros estamos de pie mirando el rostro tuyo y mirando el futuro glorioso que nos espera. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos guardes en esta semana para que no perdamos ni el gozo de la presencia tuya, ni la paz que tiene que tener nuestro corazón, y para que podamos ser mensajeros del gozo y de la paz para los hombres que no la tienen. Señor, bendícenos para que cada uno de nosotros, allí donde está, pueda cumplir con esto. Estamos todos en oración y quisiera que siguiéramos en oración. Tal vez hay personas hoy, esta mañana, que no tengan esta paz de Jesús en sus corazones, que no hayan buscado en Jesucristo la paz y la respuesta para su vida, o que no tengan esperanza. Y yo quisiera que pudieran salir de este lugar con paz y con esperanza.
Y la paz y la esperanza no se la dan las palabras que yo pueda decir. La paz y la esperanza las da únicamente el Señor Jesucristo. Y si usted siente que no tiene paz, que no tiene esperanza, le pido que mire hacia arriba, abra el corazón a Jesucristo y le diga: Señor, soy yo un pecador y estoy extraviado, perdido. Quiero que tú obres en mi vida hoy, que tú limpies mi corazón, mi mente, mi vida, para que pueda entregarme a ti de todo corazón y pueda tener paz y pueda tener esperanza a pesar de lo que puede pasar a mi alrededor. Y estoy seguro que el Señor Jesucristo va a contestar su oración. Simplemente, mientras estamos todos en oración, quisiera orar por las personas que esta mañana sienten esa necesidad de llegar, acercarse a Jesucristo, traer su vida a Él. Y les voy a pedir una sola cosa, nada más que eso, porque no quiero ponerlos en evidencia, simplemente quiero saber por quién estoy orando. Voy a pedir que las personas que tienen esta necesidad esta mañana, allí donde están, levanten su mano para que me permitan orar por ustedes. Voy a orar desde aquí delante. Simplemente levanten su mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Señor, estas manos se han levantado hacia ti porque tú eres el dador de la paz y de la esperanza. Atiende, Señor, la necesidad de cada uno, para que este momento en que han abierto el corazón delante tuyo, diciendo: a mí me falta esto, puedan encontrar en el Señor Jesucristo la paz y la esperanza que necesitan. Bendícenos hoy al salir de este lugar y danos, Señor, un día especial en que podamos pensar, meditar en todas las bendiciones que recibimos de ti. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.